este webinar del diseño de vigas y columnas de acero, esa comparativa del cálculo manual versus software como ETAP y SAP 2000, ¿no? Vamos a ver por aquí. Johan Palma dice saludos de Bogotá. Saludos también por acá, ingeniero. Y bueno, lo que les decía, ¿no? ¿Qué les ha motivado este tema tan interesante? Porque evidentemente hay muchas cosas que comentar de lo que sería el diseño de vigas y columnas, que pareciera algo sencillo, pero en realidad tiene un tópico complejo dentro de toda la verificación, porque hay muchas cosas que probablemente desconocen de este tema, ¿no? Supongo que tendrán experiencia también en el diseño de estructuras metálicas. Pero bueno, a veces profundizar sobre estas cosas, como puede pasar en el caso de algo tan simple, entre comillas, de vigas y columnas, puede ser vital para que nuestros proyectos lleguen a buen término. Y voy a empezar mostrando un poquito de atrás hacia adelante, de alguna manera, la problemática. Bien. ¿Qué nos lleva nosotros a explorar este tema, ¿no? Voy a partir, como les dije, de ir de atrás hacia adelante, este, mostrando una estructura. Hay que colocar aquí, déjame filtrar aquí un momento una estructura interesante por acá, que dé pie a, vamos a llamarlo así, a entender la importancia que puede haber detrás de conocer bien el diseño en acero, ¿no? Permítame aquí un momento mostrar esta estructura eh, como una manera de ejemplo, ¿no? Fíjense, les muestro un poquito en pantalla. Yo tengo aquí en este momento una torre de 25 niveles, toda en acero. Un problema es, de alguna manera, el aspecto general de esta torre, el comportamiento, desplazamiento, deriva, digamos, la respuesta dinámica que puede tener, los modos de vibración, etcétera. Pero al final, cuando ya yo tenga ese comportamiento, para lo cual tuve que haber hecho un predimensionado de la estructura, yo tengo que verificar cada elemento. Si yo no tengo información, si yo desconozco realmente, llamémoslo así, de lo que es el diseño en acero, yo no voy a tener criterio para interpretar el resultado de esos arriostramientos, de esas vigas y de esas columnas, porque al final, más allá del comportamiento global que tenga la estructura, yo tengo que entender eh, o tengo que saber diseñar cada elemento en sí. O sea, el programa me va a dar un reporte, me va a dar solicitaciones, resistencia. Dentro de esa resistencia hay un montón de parámetros. ¿Conozco yo esos parámetros? Sé yo lo que es el pandeo lateral torsional, el C sub B, el LB, el radio de giro, la esbeltez. O sea, ¿conozco yo esto de verdad? Si lo conozco, perfecto, porque voy a tener precisamente la información para interpretar esos resultados. Pero si no, bueno, simplemente yo me tengo que creer lo que está en el software. Y estos programas, como cualquier software del mundo, siempre tienen detalles. Siempre hay cosas que hay que revisar, que hay que tener muy claro, o puede ser el caso de la revisión de los factores de longitud efectiva, etcétera. Longitud no soportada en el caso de vigas. Todas estas son cosas que yo debo tener muy claras. Porque si no, cometo el error de creerme 100% lo que el programa me reporta. Si no es una tarea de la universidad, sino que es un edificio real, se construirá y es muy triste que ya construido yo me dé cuenta de errores que cometí, que quizás algunos pudieron haber sido hasta infantiles desde el punto de vista de que era mi responsabilidad revisar lo que estaba dentro del diseño de esa edificación, ¿no? ¿Y quién nos advierte sobre esos problemas? ¿Quién revisa si ese problema
va a existir, no es una tarea, insisto, de la universidad. Entonces, esa es la problemática. Por supuesto, la problemática global es diseñar la edificación. En eso estamos claros. El edificio tiene que funcionar bien, pero si sus partes, sus componentes están mal diseñados, no hay nada que hacer. Está clara la problemática, se entiende precisamente ese inconveniente que tenemos. Hay que partir de allí, ¿no? Hay que partir de allí. Y por eso, bueno, lo comento al principio, ¿no? Y bueno, vamos a ir ahora sí, pensando en ese comportamiento de vigas y de columnas, y vamos a ir tratando de pensar también en la conveniencia o no de los tipos de perfiles que existen, y vamos a ir llevándolos por un proceso que les va a gustar, porque además lo voy a hacer como suelo hacerlo, por ejemplo, en la universidad. O sea, voy a tratar de irme a las cosas más sencillas, a esos conceptos que debieron haberse aprendido en el pregrado, incluso cuando estudiamos ingeniería. Por eso me voy a ir a ese punto para que lo capten lo más rápido posible, sea un lenguaje sencillo y que se lleven algo muy bueno de este webinar de hoy. Vamos a ir a ello, ¿no? Voy a ir a un documento que tenemos preparado, y que voy a ir haciendo énfasis, me voy a ir moviendo rápidamente, porque quiero de alguna manera empezar por lo más sencillo. Voy a ir, por ejemplo, a esto, ¿no? Vamos a abrir esta presentación completa y permítanme precisamente mostrar este tópico de acá. Deben estar viendo esta presentación de miembros en flexión. Yo para no tapar la presentación, voy a apagar un momento la cámara web, así nos concentramos en la presentación y luego vamos encendiendo la cámara según sea conveniente. Bien, vamos a ir teniendo referencias de todo. Me confirman que ven la presentación, que todo está correcto, no vaya a ser que yo esté mostrando algo y no se vea. Así que les agradezco por favor, como siempre, confirmarme que es fundamental. No vaya a ser que alguien no lo esté viendo o yo sí se pierda el tiempo, ¿no? De la explicación. ¿Me confirman entonces que sí? Entiendo que sí, pero no lo doy por hecho. Así que me dice Jesús Campos que se mira correctamente. Bien, perfecto. Vamos entonces a ello. Fíjense, yo voy a empezar por el tema que considero que es importante y principal, que es el problema de los miembros en flexión, que vamos a asociar de manera directa, en este caso, a lo que pudieran ser vigas, ¿no? En principio, ¿no? Una viga de acero. ¿Qué pasa? La resistencia de una viga de acero está dada fundamentalmente por su momento de inercia, que va a condicionar prácticamente todo, porque esas propiedades de alas, de alma, espesores, condicionan la inercia y va a condicionar también el módulo plástico y finalmente la capacidad. ¿Qué sucede? En un aspecto ideal, aquí podemos verlo, ¿no? Cuando yo someto un elemento a flexión, o sea, una carga, bueno, literalmente como lo vemos, flecta. ¿Cuál es el principal problema que va a tener un perfil, por ejemplo, doble T, cuando yo genere una carga y flecte? Sabemos que en la parte superior se genera compresión, y lo voy a poner en negativo. Y en la parte inferior se genera tracción, y lo pongo positivo. Eso implica que, digamos, si yo pudiese representar las fuerzas en la parte superior de la viga, esas fuerzas serían de compresión y las voy a poner encontrándose, ¿no? Mientras que en la parte inferior
las fuerzas serían de tracción. Las voy a poner saliendo. ¿Cuál es el problema cuando en esta ala se genera una gran compresión? Que tal es la fuerza de compresión que se genera en esa ala, además pensemos que el perfil es así, con lo cual está concentrándose básicamente en el ala, ¿no? No en una sección llena. Es tan fuerte la fuerza, digámoslo así, en términos de su capacidad, que hace provocarle una inestabilidad a esa parte superior de la viga. ¿Qué implica esa inestabilidad? Que el perfil que antes estaba así va a empezar a hacer esto, porque pierde, digamos, la verticalidad, rota. Y es lo que estamos viendo aquí. Si ustedes notan, aquí hay una carga aplicada, P. Al principio, lo que estamos viendo en esta gráfica, por ejemplo, es la gráfica de monitoreo horizontal. Y aquí, esta es horizontal y esta es vertical. Cuando empieza la carga a actuar, se mueve por aquí y vamos viendo un comportamiento lineal y vamos viendo cómo es el desplazamiento vertical versus la fuerza. Y este es el horizontal. El horizontal prácticamente al principio no hay nada, pero llega un punto en que se genera todo este comportamiento horizontal de desplazamiento. Estamos viendo cómo se mueve este punto superior. Vean que hay una rotación del perfil. Además, esto se puede ver en un modelo matemático que ahora seguramente se los mostraré. Ese efecto es el efecto que conocemos como pandeo lateral torsional. Pandea lateralmente, producto de una torsión de alguna manera implícita por esa cantidad de fuerza en compresión que se genera en el ala. Esto, digamos, es, como dice aquí, pandea debido a una combinación de deflexión lateral y torsión. Básicamente se producen secciones de alma abierta, que son los perfiles doble T, perfiles I, perfiles H, típicos de vigas de acero. Entonces, este es uno de los puntos importantes a los que tenemos que enfrentarnos. Diría que prácticamente el fundamental. Y aquí sucede algo intuitivo. ¿Qué pensaríamos que habría que hacer en esta viga metálica para restringir ese pandeo? Bueno, yo creo que de lógica. Si yo hubiese colocado un perfil metálico aquí, transversal, casi donde la carga está actuando, cuando la viga intentara rotar, si hubiese tenido un perfil lateral que se lo impidiera, pues no rota. Y ese es el concepto o esa es la explicación de por qué la resistencia a flexión de un elemento, de una viga, esta resistencia a flexión, ese momento resistente depende de LB, de la longitud no soportada. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un perfil así y yo colocar aquí uno transversal, esta la voy a llamar viga secundaria y esta viga principal, esta sería una distancia LB1 y esta sería una distancia LB2. Hay dos LB porque el LB es la distancia entre el soporte lateral y el apoyo o entre soportes laterales. Entonces, la resistencia de una viga en flexión compacta, y aquí vamos a introducir otro concepto, compacta es que no sufre pandeo local. No puede haber pandeo local. Pandeo local implicaría que pandea el ala o pandea el alma antes de que se produzca el pandeo lateral torsional. Eso es contraproducente y por eso la norma, en este caso la IHC,
establece límites específicos de relación de aspecto para alas y almas, pero si los cumplimos, lo que implica que la sección es compacta, caemos en el terreno del problema del pandeo lateral torsional. Y ese pandeo lateral torsional es el que está aquí. Si resulta que este LB, está entre LP, un límite llamado LP, y LR, aquí sufre la viga lo que llamamos un pandeo lateral torsional inelástico. Si LB es mayor que LR, el pandeo será incluso en el rango elástico del elemento. Y si por el contrario cumpliésemos con que LB fuese menor que LP, caeríamos en un rango plástico que tiene valor MP. Este es el rango de longitud donde el perfil alcanza su momento plástico. ¿Quién es ese momento plástico? Lo vamos a ver, vamos a ver más adelante. Ese momento plástico, de una vez lo voy colocando por aquí, es el módulo plástico, prácticamente alrededor del eje X, por la tensión cedente del acero. Y es justo lo que está aquí. Ese módulo plástico es, bueno, aquí aparece F sub Y y el módulo, pero sería básicamente X, ¿no? Sería el módulo plástico por la tensión cedente del acero. Bien, ¿por qué nos interesa el módulo plástico? Bueno, porque es que la sección va a plastificar. El comportamiento es totalmente plástico. Pensemos que el diagrama de interacción perdón, el diagrama de esfuerzo de formación del acero es así, ¿no? Pensemos, el astoplástico. Entonces, se supone que cuando llega a la tensión cedente, todo esto ya plastificó. Y como es un rectángulo, ese rectángulo es el que se pone aquí. Fíjense que al principio es una línea recta y por eso es que se comporta linealmente. Pero llega un momento que se genera esto. ¿Por qué? Porque en algún momento está así. Pero ya cuando todo ha plastificado, el comportamiento es totalmente plástico, que es este comportamiento. No se imaginan la cantidad de cálculos que habría que hacer aquí. De demostrar cuál es, por ejemplo, el módulo plástico, porque se puede demostrar de diferentes tipos de perfiles, que se hace haciendo un equilibrio de fuerzas en función a estos rectángulos y que inciden en las alas, en el alma, en las alas, todo ese proceso al que hay que estudiar muy bien, ¿no? Pero voy a retornar un momento. Hemos entendido, punto, el perfil es importante que sea compacto, es decir, no sufra pandeo local. Ya veremos los límites del pandeo local. Una vez que hemos superado ese problema, nos enfrentamos al pandeo lateral torsional, ese que veíamos aquí. Bien, entonces, el pandeo lateral torsional depende de la longitud no soportada. Si es mayor a LP, menor a LR, pandeo lateral torsional inelástico. Si es mayor a LR, elástico. Y si es menor a LP, alcanzamos el momento plástico, que es lo ideal, sobre todo en el caso de vigas que van a estar dentro de sistemas resistentes a sismo. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellas plastifiquen para que disipen energía. Bien, sobre todo en los casos de pórticos a momento. Y también concluimos que entonces algo que ayudaría a mejorar esa viga es la incorporación de una viga secundaria, porque la viga secundaria acorta la longitud no soportada. Bien, y que todo esto además lo podemos comprobar, y ya voy a hablar después del C sub B, a través de alguna forma de modelos de elementos finitos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a salir un momento de la presentación. Bien, un segundo. Voy a salir un momento de la presentación y voy a abrir un modelo de SAP 2000 que va a ser interesante para mostrarles qué es lo que pasa en una viga
precisamente cuando intentamos ver su comportamiento con y sin soporte lateral para que termine de reforzar el concepto que estamos haciendo y que esto no se les olvide nunca más. Esa es la intención. Voy a abrir aquí un modelo y ahora les comparto, así que esto será bastante rápido. Un segundo nada más por aquí para ubicar este ejemplo. Muy sencillo. Ok, ya creo que estamos por acá y ya lo ubico. Vamos a ver este ejemplo. Ya lo voy a mostrar, no se preocupen que lo muestro. Bien, fíjense por ejemplo acá. Esta es una viga metálica con perfil IP360 articulada de forma simple. Tiene una carga distribuida en kilonewton metro. Perfecto. Cuando yo analizo esta estructura o este modelo, lo primero que yo vería es que ante esa carga externa que he llamado aquí, vamos a ver que ella flecta, ahora lo vamos a chequear, que ella flecta sin ningún problema. Bien, de hecho yo puedo ver esa deformación ante esa carga externa con un contorno en la resultante y verlo así. Y veo entonces, evidentemente, que ha flectado y que si además lo asocio a fuerzas que ocurren en el elemento shell y busco, por ejemplo, esa fuerza, este, recordemos, incluso puede ser hasta con la deformada, yo le puedo decir que me muestre las fuerzas máximas, incluso con flechas, y veríamos algo así. Vean cómo abajo hay flechas de tracción, o sea, flechas que tienen este color azul en tracción, y por el contrario, en la parte superior hay flechas que se van encontrando producto de la compresión, todo en este color que está acá abajo. Ya esto confirma que es parte del problema, ¿no? Pero ahora vean el problema de pandeo lateral torsional. Vamos a hacer este pandeo y vean lo que ocurre. Este es el problema del pandeo, tal cual. Si yo lo pongo acá, este sería el comportamiento que tendría la viga, que además coincide con el ensayo que yo estaba mostrando. Vamos a esperar que se anime bien para que no quede ninguna duda. Y noten precisamente que un modelo de elementos finitos en SAP 2000 es capaz de representar el problema del giro. Esa es la inestabilidad. Además, yo puedo analizar diferentes modos de pandeo, ¿no? O ir analizando. Y es probable que en algún momento se genere incluso hasta el pandeo local, dependiendo de la cantidad de modos que yo analice. Porque siempre hay muchos modos de pandeo, podría darse hasta el fenómeno del pandeo local. Todos estos son pandeos posibles, pero el más crítico es el que yo mostré, el número uno, pandeo lateral torsional, ¿no? Entonces, yo debo alejarme del pandeo. ¿Por qué? Porque el pandeo es un comportamiento frágil, inestable, que conduce a un problema en la vía. ¿Cómo yo me alejo del pandeo? Mejora el pandeo, ¿no? Bueno, una manera clásica, clave, de alejarme de ese pandeo sería el pensar en colocar una viga. Vamos a buscar aquí el otro ejemplo, con un soporte lateral. ¿Qué pasa si yo a esa misma viga le hago un análisis colocando una viga transversal y tratando de analizar qué pasa con el pandeo? Ahora, como va a tener este punto de apoyo, que es lo que yo decía de manera intuitiva, bueno, se va a formar, obviamente, o sea, se va a seguir deformando inflexión de manera normal,
Pero cuando yo vea lo que pasa con el pandeo, veamos aquí, ahora va a pandear más bien la viga secundaria antes que la viga principal, que es el objetivo. Pero van a ver, me voy a seguir moviendo. Ahora cuando intento ir a la viga principal, esa viga principal pivotea alrededor de la viga secundaria. Le hemos puesto un punto de restricción, ya no va a rotar completamente. Entonces, el fenómeno del pandeo lateral torsional se reduce porque está restringido en la mitad de la longitud. Ese es el objetivo. Sin embargo, probablemente una viga sea poca. Y eso me lleva a pensar en que yo disponga de otra viga. Voy a buscar aquí la tercera, el otro ejemplo interesante, ¿no? Vamos a ubicarlo por acá, que sería disponer, entonces, en este mismo caso, pero no una viga de soporte lateral, sino, por ejemplo, podrían ser unas tres vigas. Vamos a hacerlo por aquí, para que lo vean. Ahora fíjense cómo he puesto tres vigas, no una, sino tres, dividiendo cada longitud no soportada en un 25%. Hacemos el mismo ejemplo. Y van a ver cómo este efecto genera un mayor control sobre ese pandeo lateral torsional. Vamos a ir bien. Vamos a esperar aquí que esto lo analice. Es muy rápido. Era importante discutir esto porque no se trata de ir a una hoja de cálculo y de hacer un montón de comparativas con el programa si no hay criterio de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, veamos aquí, por ejemplo, el mismo fenómeno de pandeo, donde ahora pandean primero las vigas secundarias, pero cuando viene el pandeo global, fíjense que prácticamente no se da. O se da en estos extremos porque yo no tengo aquí la columna, no tengo aquí nada modelado, entonces está como muy libre. Pero fíjense cómo en la parte central, donde se produce el momento máximo, donde es más crítico para una viga simplemente apoyada, no hay este fenómeno de pandeo. Ocurre bajo un factor gigantesco. O sea, yo tendría que multiplicar la carga que yo introduje por 22 para que se generara este modo de pandeo. Eso es lo que necesitamos. Por eso lo importante de arriostrar lateralmente la viga. ¿Ven? El pandeo lateral torsional que hay que controlar. Y es lo que nos lleva a nosotros a efectuar muy bien el diseño de un elemento de inflexión, que también se traslada a una columna. Bien, o sea que de alguna manera también se traslada. Este, Vamos a volver a la presentación porque va a ser importante que aquí se introduzcan eh, varios aspectos que son relevantes, que entre ellos va a estar, por ejemplo, el C sub B. Un segundo para poder mostrarlo y lo voy a compartir justo por acá. Antes de continuar, ¿se ha entendido hasta ahora? ¿Lo tenemos claro? ¿Se capta la idea, la importancia de lo que estoy diciendo? Después tendré las dudas, pero al principio quería saber si se entiende, ¿no? Lo que voy describiendo. Keila Pérez dice que sí, bien, perfecto. Fíjense, ahora surge un parámetro que es importante, que es el famoso C sub B. ¿Qué sucede? La resistencia a flexión de un elemento, la resistencia a flexión de un elemento depende eh, básicamente de la consideración en la que se hicieron sus formulaciones. Ejemplo,
Cuando yo tengo una viga, yo asumo siempre que el momento que está actuando, o sea, digamos, toda la deducción de resistencia parte del hecho de que la viga está sometida a un gradiente constante de momentos. O sea, si yo, por ejemplo, tengo este valor m y el diagrama de momento es así, el diagrama de momento es así constante y vale m. ¿Qué pasa cuando el diagrama de momento es constante? Que toda la viga está sometida al mismo momento, con lo cual la fuerza que hay en la parte superior es la misma fuerza que hay en la parte inferior. Me voy a ir un momento a una, digámoslo así, a una presentación distinta que tengo aquí debidamente preparada, donde profundizamos precisamente en este concepto del C sub B. Voy a ir allí y vamos a mostrarlo, ¿no? Permítanme un segundo acá poder presentarlo. Sí, aquí está. Fíjense, yo quiero hablar del famoso coeficiente C sub B. Porque no es algo trivial, es algo importante tenerlo claro. Muchas personas no le dedican el tiempo que esto debería tener. ¿De dónde nace el coeficiente C sub B? Leamos, ¿no? Cuando un miembro estructural está sometido a un momento constante, este es el momento constante. Las fuerzas de compresión que se generan internamente en la parte superior del miembro no varían en la longitud. Es decir, si el momento es constante y yo dividiera ese valor de momento entre h y me diera una fuerza, pensando en que este valor de momento m lo puedo dividir así, toda el ala superior está sometida a la misma fuerza de compresión, que vale m entre h, y toda la parte inferior está sometida a la misma fuerza de tracción. Esa es una condición que, insisto, hace que todas las secciones de la viga tengan el mismo esfuerzo. No hay variación del gradiente de momento. Es la peor condición que puede tener la viga porque implica que toda el ala superior de manera constante está sometida a la misma fuerza, tratando de generar inestabilidad. Vean lo distinto que implica que el momento sea variable. Cuando el momento es variable, este mismo valor de m que está aquí, ahora empieza a decrecer hacia el centro hasta que se hace cero y pasa por un punto de inflexión. Y ahora no solamente es que es variable, sino que si antes yo lo consideraba, ejemplo, este positivo, pasa a negativo. ¿Qué implica que pasa a negativo? Que justo en el centro de la viga se invierte en la fuerza. Del lado izquierdo era compresión, que además va a ir disminuyendo. Y justo en la mitad, ahora la parte superior de la viga está traccionada y es la parte inferior la que está comprimida. ¿Qué efecto genera esto? ¿Qué fenómeno genera? Que cuando se vaya a producir el pandeo lateral torsional, como la fuerza se va disminuyendo hacia el centro, el efecto se reduce. Y mucho más cuando la otra parte de la viga, la otra mitad, ni siquiera está en compresión. Entonces, esto, digamos que es un beneficio implícito a la resistencia a flexión. De allí, importante, que entonces, para no tener que cambiar la resistencia a flexión, digamos, adaptándola a todos los posibles gradientes de momento, se inventa el coeficiente C sub B. Este coeficiente C sub B, van a ver que lo que va a pasar es que va a multiplicar toda la resistencia. Vean, resistencia a flexión de secciones compactas en el eje mayor. Cuando hablamos de compactas es que no sufre pandeo local. Vean que aquí, ¿verdad? Yo tengo lo siguiente. Hay una gráfica
segmentada, que es esta gráfica segmentada, es la gráfica que define la resistencia nominal a flexión, pero multiplicada por C sub B. Es un coeficiente de corrección de la resistencia a flexión. ¿Qué es lo que nos dice? Mira, toma la nominal, esta es la nominal, amplifícala por C sub B, que dependerá del gradiente de momento. Entonces, ¿qué pasa? Si el momento es constante, es porque este valor vale m y todo esto vale m, vale m, vale m, vale m. Si ustedes suman la parte del denominador, 2.5 más 3 es 5.5, más 4, 9.5, más 3, 12.5, 12.5 con 12.5 se va y el C sub B vale 1. Por eso el C sub B vale 1 cuando el momento es constante. Pero si yo tengo gradientes de momento bajo diferentes condiciones, ¿no? Una carga concentrada que hace que haya un diagrama de momento, etcétera, ya yo puedo calcular el C sub B. ¿Cómo lo calculo? Con la fórmula 12.5 veces el momento máximo, entre 2.5 el momento máximo, 3 veces el momento en A, 4 veces el momento en B, más 3 veces el momento en C. Para que tengan una idea, si yo tuviera un punto aquí, una viga, y este fuese un punto A, y aquí hubiese un punto B, y aquí hubiese un punto C, pensemos que en el punto B hay una viga de soporte lateral, y yo tuviera un diagrama de momento así. Ejemplo. Yo tengo que calcular un C sub B1 para todo este tramo y un C sub B2 para todo este tramo. El C sub B se calcula entre soportes laterales. Se calcula entre soportes laterales para corregir la resistencia a flexión. Si alguien me pregunta quién es el valor de MA, el valor de MA es a un cuarto de esta longitud. El MB es a un medio de esa longitud y el MC es a tres cuartos de esa longitud. Eso implicaría que yo tendría que sacar MA, MB, MC y MMAX entre soportes laterales, entre las vigas. O sea, no está la viga completa, entre soportes laterales de la viga. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a mi resistencia en flexión, ¿cómo hago la resistencia en flexión? ¿Cómo determino la resistencia nominal? Ya sabemos. Por ejemplo, LB es menor o igual a LP y a su vez se cumple que no hay pandeo local, porque la relación de esbeltez local de ala y de alma cumple. Yo sé que el momento nominal es igual al momento plástico, que a su vez es la tensión cedente por el módulo plástico. LP es 1.76 veces el radio de giro menor, raíz de E entre L, F y Y. Y ya yo puedo tener mi punto anterior, que es este, LP-MP. Si mi longitud está aquí, ya yo sé que esto resiste el momento plástico, módulo plástico por la tensión cedente del acero. Si no fuera así y LP está entre, o sea, LB está entre LP y LR, entonces a la resistencia que está dentro del corchete, la multiplico por C sub B. ¿Por qué aparece MP menos esto? Porque recuerden que esto es una línea recta. Esto viene así. Entonces, si yo quiero saber la resistencia aquí es siempre la resistencia anterior. Ejemplo, la resistencia en este punto L sub I. Para L sub I, el momento nominal en L sub I evidentemente será el momento MP menos una resta. Y esta resta depende de la pendiente. De allí que yo tenga una ecuación de la recta que define su pendiente y que resta valor a MP.
y todo multiplica por C sub B. Si el C sub B es grande porque el diagrama de momento tiene mucha variación, podría hacer que la resistencia nominal fuese muy alta y por eso limitamos a que nunca la resistencia supere el valor de MP. Si LB es mayor a LR, entonces caemos en una resistencia nominal que depende de la tensión crítica prácticamente de pandeo, del módulo elástico, pero siempre menor que MP, por supuesto. Entonces, parte de lo esencial es entender, uno, no puede haber pandeo local, debo controlar el pandeo lateral torsional. En la medida de lo posible, debo tratar de que LB sea menor a LP. LP lo conozco porque vale 1,76, radio de giro menor, raíz de entre F y Y. Pero si no pudiese cumplir, debo evaluar la resistencia según LB sea menor a LR o mayor a LR. Este es el ABC de la resistencia a flexión. Para que se entienda y no sea abstracto y podamos disfrutar de este webinar, tanto ustedes como yo, pues veamos un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo. Un ejemplo de una viga que podamos entender de dónde viene absolutamente todo. Vamos a ir ahí un segundo. Ya les voy a mostrar un ejemplo paso a paso. Fíjense que es la parte interesante de todo el proceso, ¿no? ¿Qué, qué estamos viendo en pantalla? Uno de los ejemplos que tenemos en los cursos que dictamos, ¿no? Y que sirve para que una persona entienda lo que debe hacer. Incluso cuando está diseñando un edificio súper complicado, una nave industrial X, el proyecto que sea. Primer problema, presente la gráfica de resistencia a flexión nominal de una viga con perfil IPE 330, laminado en caliente con acero A36. Vamos a considerar un C sub B igual a 1, tomando en cuenta un LV máximo de 10 metros para hacer esa gráfica. ¿Qué les pedimos aquí? Que grafiquen los puntos notables. Los puntos notables, ¿cuáles son? Esos puntos que dentro de la resistencia, y ahora lo muestro acá, definen el primer punto que es MP0, MPLP, MRLR. Esos son los puntos notables de la gráfica. Y damos unos valores por encima del R para poder graficar. O sea, hacer esta gráfica. De hecho, yo podría hacer esa gráfica en Excel de todos los perfiles. Entonces, aquí lo tenemos en MATCAD, ¿no? Entonces, regresamos. Qué interesante, tomo los datos de la sección, bueno, todos sus datos, área, etcétera, datos del material. Lo primero que hago es verificar efectivamente que se cumpla la relación ancho-espesor, es decir, que el perfil sea compacto. Hacemos que sea compacto, o sea, es decir, verificamos que sea compacto de ala y de alma. Y luego hacemos lo siguiente. Resistencia nominal a la flexión de una sección compacta. ¿Es compacta? Sí, ok. Tengo el radio de giro me lleva a LP, ya tengo LP, ya sé que vale 1,77. Este es el momento plástico. Bien, calculo MR, calculo LR, una fórmula, una ecuación bastante complicada, pero que el MATCAD aprovecha de hacer bastante fácil. Y luego hago la gráfica. Si las longitudes se las doy menores a LP, vale MP. Si está entre LR y LP, vas a evaluar esta función, donde L lo vas a evaluar aquí. Segundo, sí, estaba compartiéndose, ¿no? Lo están viendo, ¿no? No voy a hacer que no lo haya estado mostrando. ¿Me verifican? Que hayan visto la explicación, que estén viendo la hoja de MATCAD, pero por alguna confirmación de parte de usted, porque si no tengo que repetir. Vamos a ver si alguien me confirma.
Cualquiera que me confirme me es suficiente. A ver si si alguno de los conectados me confirma, que hay varios. Confirmo, dice Johan Palma. Bien. Entonces, fíjense, aquí evalúo la resistencia de flexión. Si L es menor a LP, pues vale MP. Si L está entre LR y LP, evalúo esta función con el C sub B que vale 1. Bien. Y luego, si L es mayor a LR, pues tengo esta fórmula. Entonces hago mi gráfica. Esta gráfica la puedo hacer perfectamente en MATLAB. Esta sería la gráfica de la resistencia a flexión nominal de una viga, cuyo C sub B vale 1. Si yo quisiera alterar el C sub B, lo cambio aquí y me cambia la resistencia. Esta programación tan bonita la puedo tener en Excel y puedo tener la resistencia de N cantidad de perfiles. Ejemplo, ¿no? Bien, como ya hicimos la resistencia a flexión de la viga, bien, ya sabemos su resistencia cuando el C sub B vale 1. Ahora planteamos un problema específico. ¿Cuál es el problema? Decimos, determine el coeficiente C sub B, resistencia minorada a flexión y relación demanda-capacidad de cada segmento de la viga IP330 entre soportes laterales. Vamos a considerar que en esta junta 2 hay un soporte lateral. Imaginemos que hay una viga transversal. En esta junta 3 también hay una viga transversal. En la junta 4 también hay una viga transversal. Bien, estamos viendo la viga de frente, pero se supone que habría vigas perpendiculares. Aquí hay un volado y esta es parte de la viga. Fíjense que la viga intencionalmente entre la junta 1 y 2, o ¿por qué existe una junta 2? Porque yo dividí la viga. Cuando el valor de LB es mayor que LP, recordemos que LP ¿cuánto nos dio? 1,77. Si a mí me da 1,77 y aquí hay un soporte lateral, ¿bien? Que está a 3 metros, yo debo dividir la viga. No puedo hacer la viga entre A y B completa, porque si yo hago la viga completa, pasándola por encima, sin importarme de que hay un soporte lateral en la mitad, programas como SAP 2000 y ETAPS no calcularían bien el factor C sub B, el coeficiente C sub B, que ténganlo en mente, se calcula siempre entre soportes laterales. ¿Cuándo no me importaría hacer la viga completa? Cuando la longitud no soportada es menor que LP. Ejemplo, si LP me hubiese dado a mí no 1,77, imaginemos, me da 7 metros, 7 metros, y esta suma entre A y B es 6, como la longitud no soportada es menor a LP, no va a sufrir pandeo lateral torsional, no me importa modelar la viga completa. Pero cuando la longitud no soportada es mayor que LP, yo debo dividir la viga entre soportes laterales para que exista un coeficiente C sub B del tramo J1, J2 distinto al tramo J2, J3. Y esto prácticamente nadie lo hace en un proyecto. Bien, imagínese una nave industrial, un sistema donde la viga es larga y no necesariamente tiene soportes laterales debidamente colocados y va a sufrir probablemente pandeo lateral torsional y no se ha dividido la viga entre esos soportes laterales. ¿Cómo es el planteamiento de este ejercicio? Muy sencillo. Si yo modelo esta viga con estas condiciones, estas cargas, 60 toneladas, perdón, 60 kilonewton aplicadas aquí, una carga distribuida de 95 kilonewton metro, un perfil IP330, 0,36 y toda la geometría que está acá,
me da este diagrama de corte y me da este diagrama de momento. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué digo yo? Como ya yo soy un experto en diseño de vigas, yo sé que tengo que calcular el C sub B para este segmento que llamaremos 1. Este segmento está ubicado entre la junta 1 y la 2. ¿Qué hago? De este diagrama de momento que ustedes ven aquí, que empieza con 165,31 hasta en la junta, la voy a sacar del programa, que lo tengo por allí. Y fíjense, voy a traerme el momento, o sea, voy a traerme la gráfica y me voy a posicionar en 0,75 metros porque es un cuarto de la longitud de 3 metros. Y saco el valor del momento. Ah, mira, es 32,77. Saco el valor del momento en A, que es a un cuarto. En B, es a un medio de la luz. En C, a 3 cuartos de la luz. Y el momento máximo es el máximo de ese tramo. Y yo evalúo quién es C sub B. C sub B me da 2,165. Bien. Entonces, al evaluar C sub B, evalúo esta condicional. Si L es menor a LP, es MP. Si no vale esto, si no vale aquello, me da la resistencia en flexión ya multiplicada por el coeficiente de minoración y luego hago la relación demanda-capacidad y me da 0,914. Hago lo mismo para el segmento J2 entre J2 y J3 y me da esta resistencia. Hago lo mismo teóricamente para el volado. Comparación de resultados con SAP 2000. Veamos los resultados. Resulta que lo primero que veo es que el C sub B, que es 2,165, es exactamente igual al primer C sub B que yo calculé. Luego tengo que ver que esta relación 0,914 sea la misma, ¿no? Entonces, tengo que buscarme aquí 0,914. Bien. La resistencia en flexión la vamos a tener aquí. Estos 180,9 o estos 159, todo esto la vamos a tener aquí. 180,9 es este mismo valor que está acá. Y el segmento 2 que da 0,829, bueno, es el valor que nos acaba de dar aquí. 0,829, la resistencia es la misma del elemento, o sea, no, prácticamente no cambia nada. Y esto confirma que el programa está calculando bien el C sub B, ¿bien? Que ha hecho una revisión de la esbeltez de alas y alma y presenta que es compacta, que establece la fórmula típica de solicitaciones combinadas donde solamente hay flexión y estamos tranquilos de que sabemos diseñar manualmente, lo hemos hecho en MATCAD y el programa da perfecto. Pero esto implicaba que todo se ajustara de forma correcta. Luego, como algo adicional, determina la resistencia minorada a corte. También hay una fuerza cortante. Y la relación demanda-capacidad de la viga, digamos, en caliente. Yo puedo sacar del diagrama de cortante el mayor cortante y hago mi programación de la resistencia a cortante, que prácticamente nunca es un problema en los perfiles metálicos. Y me da una relación de demanda-capacidad de 0,583 que seguramente por allí, si lo hubiese mostrado, porque aquí todo está en flexión, eh, el valor nos da prácticamente igual, ¿no? Entonces, y anexo para la viga soldada en taller mostrada de longitud 1,6 metros, esto es un problema adicional, que es un voladizo, dice, determine el mínimo valor del espesor del ala T sub F para que dicha sección sea compacta, tenga una longitud no soportada de LB menor a LP para que desarrolle momento plástico y su resistencia minorada a flexión sea prácticamente igual al momento máximo según la carga aplicada para obtener una relación demanda-capacidad entre 0,89 0,98 y 1. O sea, aquí damos un problema que no definimos quién es el espesor del ala y el objetivo es proponer un espesor de ala que sea compacta, la sección, e ir buscando
cómo calcular la inercia dependiente de ese T sub F, el radio de giro dependiente de la inercia, que a su vez calcule el EP que depende de ese radio de giro y que ese valor del EP, ¿verdad? Que debe de alguna manera ser mayor que el valor L de la viga para que desarrolle el momento plástico. Luego calculamos el momento plástico y esta relación de entre 0,98 y 1. Son momentos, por eso son problemas que te ponen a pensar. O sea, piense, calcule cuál es el espesor mínimo de ala para estar en una determinada condición. Estos son los problemas que hacen que uno entienda el diseño. Bien, y que luego se pueden trasladar a, vamos, a grandes escalas. Yo lo veo súper interesante. ¿Lo tenemos claro? ¿Se ha entendido? ¿Está claro? ¿Qué tienen de preguntas, comentarios? Por aquí me había dejado Cristian Vivanco, ingeniero, para el caso de correas encubiertas livianas. Sí o sí se recomienda que el LB sea menor que el EP. Voy a usar perfiles Z. O podría considerar que el LB sea mayor que el EP y castigo la flexión. Bueno, es una viga poco importante esas correas. Podría, obviamente, estar por encima del EP. Muchas veces controla la deflexión, ¿no? La flecha. Lo importante es que el diseño se haga correctamente. Tú puedes diseñar esas correas por una longitud mayor al EP, no pasa nada. Pero lo que sí es importante es que el diseño se haga correctamente, que es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre modelar en SAP 2000 y ETABS? ETABS está mucho más orientado a edificios como el que les estaba mostrando acá. Bien. Y SAP 2000, les muestro un ejemplo adicional, por ejemplo, en SAP 2000. SAP 2000 está mucho más orientado a, más, voy a mostrarlo desde aquí. Cuando yo voy a entrar en SAP 2000, ¿qué tipo de modelos tengo? Tengo, bueno, digamos, celosías, estructuras de contención de líquidos, sólidos. Tengo otro tipo de problemas. SAP 2000 es un programa mucho más global que lo que se plantea en un ETAPS que va orientado específicamente a edificios, ¿no? Entonces, dependerá de lo que yo quiera hacer. Les muestro un ejemplo interesante de un modelo en SAP 2000 que claramente se diferencia de lo que haríamos en ETAPS. En SAP 2000 haríamos esto, ¿ven? Una gran nave industrial, un hangar, ese tipo de cosas, ¿no? En ETAPS haríamos un edificio. Entonces, ¿por qué? Porque tiene las tipologías de edificio, tiene los reportes de edificio, diagramas de cortante, de momento, cortes de piso, deriva, o sea, tiene los reportes de un edificio. De hecho, este ejemplo, ahora les voy a mostrar otra cosa que tengo ahí también dentro en este caso del programa, ¿no? Pero, ¿se ha entendido? ¿Lo tenemos claro? Yo creo que sí, pienso yo. Así que voy a ir avanzando porque ahora me interesa ir, por supuesto, a un concepto clave que también tiene que ver con el diseño, que son las columnas. Vamos a ir pensando también qué pasa en los fenómenos, digamos, o en el diseño de una columna y todo lo que está asociado. Vamos a empezar por aquí, para que lo tengamos. Un segundo, voy a ir mostrando algunas cosas y así vamos a completar el proceso. Bien, fíjense.
Hemos entendido el problema de la viga. Ahora hay que ir al problema de la columna. ¿Qué pasa con una columna? ¿No? O sea, una columna va a tener carga axial y siendo la carga axial de compresión la más crítica. ¿Por qué? Porque la carga de compresión genera pandeo. Aquí hay pandeo, que es una situación inestable. Fíjense cómo se puede dar el pandeo así, que son flexionales, o el pandeo torsional alrededor del eje Z. Estos son los problemas que van a crear una inestabilidad. Entonces yo necesito encontrar la relación demanda-capacidad por fuerza axial, siendo lo más crítico la compresión. ¿De qué va a depender de que pandee hacia un lado, hacia el otro? Va a depender de hacia dónde hay más debilidad. Entonces, entendamos un poco el fenómeno. Si yo tengo una longitud L de un perfil y no tengo nada en el medio, y pensemos que es un perfil simétrico perfecto, un tubular, por ejemplo, ¿no? El pandeo es este. Él va a pandear con una sola curvatura. ¿Qué pasa si yo pusiera aquí un soporte lateral? O sea, pensemos que hay una viga, lo que sea, como pasaba con el pandeo lateral torsional de la viga, voy a forzar que la columna pivotee, pase por allí. Y si por el contrario, o mejor, pongo dos soportes, cada vez que yo vaya agregando soportes, voy acortando esa longitud. Bien, esa longitud, de alguna manera, cada vez que sea más pequeña, me va a favorecer. Porque la carga crítica, o sí, la carga crítica de pandeo o el esfuerzo crítico es la carga crítica entre el área. Pero yo puedo expresar todo esto en términos de L. Y ya van a ver que incluso luego lo voy a representar a través de esta relación efectiva L entre R. Y me va a llevar a una expresión K por L entre R para introducir el factor de longitud efectiva que modifique de alguna manera las condiciones de borde de esa columna. No es lo mismo que esté articulada, que esté empotrada, etcétera. Porque va a crear una condición distinta de pandeo. Por ejemplo, siempre les muestro un caso, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto vale el K? El K vale uno porque tiene una sola curvatura. Pero imaginemos un caso hipotético, voy a dibujarlo por aquí. ¿Qué pasaría si yo genero una columna empotrada? Si está empotrada y no articulada, articulada, resulta que el pandeo, voy a dibujarlo, se da así. Es decir, lo voy a poner más grande aquí para que lo pueda dibujar mejor. Arranca tangente, hace esta curvatura y luego vuelve a entrar. Eso implica que la longitud real de pandeo es más pequeña. Y una columna que esté empotrada, por ejemplo, su factor sería 0,70. Entonces, en general, un aspecto que va a condicionar a la resistencia por pandeo y al final compresión es la longitud, pero también el radio de giro. R es el radio de giro, este R que está aquí. Y por eso es que L entre R es el parámetro de esbeltez. Recordemos que el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Vamos a llamar a ese parámetro L entre R esbeltez lambda. Cuando el valor es menor a 100, hablamos de columnas cortas y su resistencia está controlada por un pandeo inelástico. Cuando la resistencia el valor supera el 100, hablamos de pandeo elástico y obviamente este resiste menos porque son
cae en el renglón de columnas largas. Dicho de otra manera, o de forma práctica, nosotros podemos relacionar esa esbeltez L entre R, si es menor a 4,71 la raíz de E entre F y Y, o mayor, tenemos ya resistencias específicas. Esas resistencias dependen, digamos, de desalineamientos iniciales, dependen obviamente, de esa relación de esbeltez, y yo puedo entonces ya determinar cuánto va a resistir. ¿Cuánto va a resistir? Lo veríamos aquí. El área efectiva por la tensión crítica de pandeo. Yo debo determinar la tensión crítica de pandeo. Y esa tensión crítica de pandeo, insisto, depende de la esbeltez. Entonces, es distinto que yo un perfil lo oriente, por ejemplo, así, que lo oriente así. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde está el soporte lateral, me va a convenir un lado u otro. Por ejemplo, si estuviese hablando de un perfil doble T y resulta que aquí hay un soporte lateral, ¿verdad? Por ejemplo, me convendría que esta columna estuviese respecto a su eje, donde tiene el soporte lateral, tenga el menor radio de giro. Por ejemplo, este perfil debería estar así. ¿Por qué? Porque aquí estaría el soporte lateral que representa esta viga. ¿Cómo se evalúa esto? Yo hago K sub X por LX entre el radio de giro en X, K sub I por LI entre el radio de giro en Y. Cuando yo tengo que buscar la menor relación L entre R. Importantísimo, hay que buscar la menor relación L entre R, porque a medida de que esa relación se hace más pequeña, o sea, digamos, es más pequeña la relación, me va a favorecer la resistencia crítica, porque voy a tener un esfuerzo crítico más grande. Y el esfuerzo crítico es el que termina multiplicando por el área gruesa y me da la resistencia a flexión, perdón, a compresión. Entonces, si yo tengo un radio de giro, pensemos, si Rx fuera 10 y Ri fuera 3, yo sé que si el Ri es una tercera parte de X, porque es más o menos lo que puede pasar, cuando yo voy a orientar el perfil de la columna en su sentido del eje mayor o su sentido del eje menor, me va a importar dónde hay soportes laterales. Bien, me va a interesar eso. Porque, de hecho, eh, fíjense cómo pasaría con el caso de la viga o de este modelo que está acá, para que lo vean. Si yo vuelvo al modelo de SAP 2000 o si yo voy a este modelo de SAP 2000, ¿qué pasa con esta columna? Vean, esta columna está orientada su eje mayor así. O sea, esa columna tiene ala aquí, alma, ala. Su inercia, de hecho podemos buscar este perfil, es un perfil HE700A, para que tengan una idea de la magnitud. Cuando yo busco el perfil HE700A o HEA700, que al final es lo mismo, quiero que noten, cuando yo me meto en propiedades, el radio de giro menor es 6,84. Mientras que el radio de giro mayor es 28,77. Estamos hablando de más de 4 veces. Si la relación entre los radios de giro es 4 veces, yo debería buscar una relación de 4 veces entre esas longitudes como mínimo. ¿Qué pasa aquí? Si yo me llevo esta
imagen me la voy a llevar, voy a hacer un recorte, porque con este recorte todo el mundo lo va a tener súper claro. Voy a llevarme esta imagen para acá y me la voy a llevar a una plantilla donde, bueno, suelo hacer mis anotaciones. Vean qué pasa aquí. Ya lo van a ver. Vean qué pasa aquí. Pensemos, ¿no? El perfil está así. Yo sé que el radio de giro en I es aproximadamente el radio de giro en X entre 4. Yo quiero buscar que LX entre RX sea más o menos proporcional entre RI, LI y RI. Bien. Entonces, ¿cómo hago para que estas relaciones sean más o menos las mismas? Teniendo una relación de 4 entre los radios de giros. Porque es como si el RX fuese 4 veces el radio de giro menor. ¿Qué implica? Si aquí va a haber 4 veces RX, 4 veces el radio de giro menor, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo calculo esto? Si yo dejara si yo no hubiese puesto esta viga ni estos arrojamientos, pensemos, y L es igual a H, yo hubiese hecho H entre RX y aquí hubiese hecho H entre RI, pero RI es RX entre 4, con lo cual este término sería 4 veces H entre el radio de giro en X. O sea, es 4 veces más grande la esbeltez en el sentido débil del perfil. ¿Qué hago? Meto una viga, meto una viga, meto una viga y aquí llega la viga y ahora entonces tengo el cuarto de la longitud. Tengo aquí 0,25L. 0,25L. Ahora vean, LI, si esto fuese 10 metros, LI vale 2,5 metros. LX vale 10 metros. Aquí hay una relación de 4, pero porque hay una relación de 4 también entre los radios de giro. Cuando saca la esbeltez, da igual. Entonces, busqué optimizar el perfil. Si yo hubiese girado el perfil y lo pongo así, contra el eje mayor pongo los elementos de soporte lateral y hubiese dejado toda la longitud de pandeo respecto a su eje más débil. Esta es la clave de la elección de la rotación del perfil, que espero se haya entendido. ¿Se entendió? ¿Está claro que tenemos que buscar la menor esbeltez posible y que todo va a ir en función de esa disposición del perfil? ¿Se entiende? Pregunto. Dicen por aquí que sí. Perfecto. Muy bien. ¿De dónde viene el parámetro ahora que quiero introducir, que es el K por L entre R? ¿Por qué hay un valor de K? Resulta que de alguna manera, esta estructura, que la podemos ver aquí, de hecho, otra vez, SAP 2000, cuando yo la analice, este perfil se va a deformar. Él se va a deformar, pero se va a deformar, y entiendan esto, donde en la parte superior hay un gran desplazamiento. Mientras va corriendo, quiero que entiendan la diferencia. Cuando yo tengo un perfil, por ejemplo, así, tengo un perfil así, donde en las condiciones límite hay unos vínculos rígidos. Pensemos, esto está así
y esto está así, y yo pongo una carga P. ¿Qué va a pasar? Esto pandea así. El K vale 1 porque tiene toda su longitud, su curvatura ocurre en toda su longitud. Más casos. ¿Qué pasa si ahora pongo así y digo, no, está empotrado, pero aquí voy a poner un apoyo? Bueno, aquí va a arrancar el pandeo así y obligatoriamente aquí va a entrar así. Vean que aquí ocurre un punto donde cambia la curvatura. La curvatura antes era esta y ahora cambió a esta. Esta longitud sería 0,7L y por eso que el K vale 0,7. Pero siempre estamos hablando de condiciones donde los nodos no se desplazan, están restringidos prácticamente. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema de columna que en la parte superior lo que hay es una viga y esto se deforma así? Y aquí hay un desplazamiento. Ah, entonces ahora se generan unas curvaturas condicionadas por la presencia de la viga, si es más grande o más pequeña, y eso nos lleva a tener que calcular valores de K, que si vemos un documento muy sencillo, sí, de documentos de diseño en tracción y compresión, vamos a ver algo por aquí muy sencillo. Lo voy a mostrar de esta manera. Fíjense cómo está incluso la deducción de la carga crítica de Euler y todas estas cosas. Y yo puedo llegar a determinar los valores de K. ¿Cómo los voy a determinar? Van a ver. Aquí estarían valores de K ideales en condiciones ideales, pero cuando hablamos de una columna que pertenece a un sistema de pórtico, donde sus nodos extremos no necesariamente están en un vínculo a tierra, empotrado, articulado, sino que de alguna manera se produce un efecto, vamos a verlo aquí, donde hay una deformación del elemento en el plano. Tanto el punto B como el punto A tienen desplazamiento y rotaciones. Entonces hay que calcular el valor de K a través de unos nomogramas y de unas expresiones que son las que están aquí. Hay que calcular este valor. Hay un módulo de rigidez que hay que calcular y que con ese módulo de rigidez se determina el K. O sea, yo aplico una serie de expresiones para pórticos no desplazables y pórticos desplazables que a partir del módulo G sub A y G sub B, que son relaciones de rigideces de esos nodos donde coinciden con las vigas en el nodo I y el nodo J del elemento, calculo el K. Bueno, esto es fundamental que el programa lo haga bien. Entonces eso me va a permitir, insisto, al calcular el K, vean, yo voy a poder plantear una formulación donde al determinar esa esbeltez, esa esbeltez eh, L sub C entre R por pi, ya también por supuesto condicionado al valor del K, yo determino mi resistencia a flexión, perdón, a compresión, que es esta que está aquí. ¿Bien? Todo esto estaría acompañado de un posible K, ¿no? Que vale 1 o vale lo que sea. Entonces, yo tengo que calcular la resistencia y compresión dependiendo de si, por ejemplo, la esbeltez, que aquí la he reducido a lambda sub c, es menor o igual a 1,5. También pudo haber sido basado en el valor de 100 cuando era el L entre R, ¿no? Entonces, hay muchos parámetros. Y lo otro importante es que cuando yo voy a diseñar la columna, ya yo sé calcular la flexión, ya sé calcular la compresión y su resistencia. Yo lo que voy a es a plantear una relación de interacción. Si la carga axial entre la resistencia axial es mayor a 0,2,
yo aplico esta fórmula. La carga axial entre su resistencia más 8 novenos del efecto a flexión. Momento actuante en X, momento resistente en X. Momento actuante en Y, momento resistente en Y. Si es menor a 0,2 es porque la carga axial es muy pequeña. Entonces es la demanda entre dos veces la resistencia axial más MRX entre MCX. Siempre el R sería la demanda y abajo sería la resistencia. Y eso siempre tiene que ser menor a 1. Insisto, yo he tenido que pasar por un diseño en compresión. Ese diseño en compresión depende de la esbeltez. L entre R. Aquí de manera simplificada, llevando todo a un cambio de variables lambda sub c, si el límite lo estamos considerando en 1,5, cuando el valor de lambda sub c es mayor a 1,5, la resistencia es 0,877 entre lambda sub c al cuadrado por fy. Y si no, es 0,658 elevado a la lambda sub c al cuadrado por fy. ¿De dónde viene ese lambda sub c? Bueno, viene de todas estas expresiones que están acá, que son las que hay que entender, obviamente, dentro de un proceso de diseño, y que además nos las va a presentar programas como SAP 2000 y LETAPS y todo lo que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, tampoco puede haber pandeo local. ¿A qué les llevo con esto? Que si yo ahora, por ejemplo, me fuese a un ejemplo como este, diría, bueno, vamos a hacer el planteamiento del diseño de un pórtico en acero. Vamos a poner un caso más interesante. Por ejemplo, vamos a resolver esta viga, esta columna, que está aquí incluso con una carga distribuida. Ponemos un ejemplo así muy didáctico, ¿no? Tenemos que resolver la viga, tenemos que resolver todo. Se pide diseñar la estructura y verificar la relación demanda-capacidad de los elementos 1, que es esta viga, y 6. Noten que esta viga tiene una carga de 50 kilonewton. Esto está como un poco suponiendo una especie de viga tipo puente o una especie de puente donde hay una columna que es una pila, una viga que tiene un estribo, luego aquí hay otro estribo, hay un volado, hay unas cargas 80 kilonewton, aquí hay un soporte lateral, un soporte lateral, un soporte lateral, un soporte lateral, que serían vigas transversales. ¿Qué tenemos que hacer? Modelar esto en SAP 2000. Aplicamos las cargas, aplicamos todo, tenemos el diagrama de corte, el diagrama de momento, el diagrama de fuerza axial, y como ya somos expertos en el diseño, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, ponemos los datos de la sección del perfil del elemento 1. Este elemento 1 no olvidemos que es esta viga. Entonces, al poner los datos de ese elemento, hacemos lo mismo. Le revisamos la relación ancho-espesor. Eh, por supuesto, verificamos si el EP es menor que el R. Planteamos la resistencia en flexión. Hacemos la gráfica y calculamos el C sub B. Como LB era mayor que LP, calculamos el C sub B y finalmente llegamos a una relación demanda-capacidad de 0,843, que es la misma que está en un programa como SAP 2000. Ahora el problema sería la columna. En este caso, la columna es un HB500 y presten atención, están los datos de la columna. Se hace una revisión del pandeo local. No puede haber pandeo local, ni de alas ni de alma. Luego, como en la viga, planteo la resistencia nominal a flexión. Igual, planteo toda la resistencia nominal a flexión que depende de un valor S sub B, por supuesto. Bien, aquí tengo mi resistencia nominal. En la resistencia nominal, en C sub B era igual a 1 al principio. Luego hacemos un cálculo de C sub B igual que en la viga. Determinamos el C sub B, da prácticamente igual. Todavía no hago ninguna evaluación, pues como el elemento está sometido a una relación de flexo-compresión, lo que yo haga de relación demanda-capacidad a flexión se queda corto porque la expresión es más grande.
Sin embargo, aquí ya puedo tener una especie de relación de lo que pasa a flexión de este elemento. ¿Ve? Pero llega la resistencia de compresión. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el K. ¿Este K de dónde lo tomamos? Ah, lo tomamos del programa. Entonces, si yo voy a un SAP 2000, ¿verdad? Y yo intentara ver efectivamente qué pasa con un, digámoslo así, con un perfil de estos, de diseño, de lo que sería el programa en sí, yo podría ver cuáles son los valores de K que me reporta el programa. Y vean lo siguiente. Voy a ir a ese modelo. Ese modelo de SAP 2000 es este. Cuando yo presento el diseño del, del programa, me aparecen los valores de demanda capacidad. Cuando yo entro aquí, botón derecho, me aparece el ratio total 0,899. Me dice axial es 0,073. Aflexión 0,826. Aflexión en el eje débil no existe porque es un caso plano. Le digo details. ¿Qué aparece aquí? El K es 1,34. ¿Cómo halló ese 1,34? A través de las fórmulas de los nomogramas que les dije. Aparece la esbeltez en el eje mayor, la esbeltez en el eje menor, el límite es 200, ¿verdad? Yo tengo que chequear esta esbeltez. Esas esbelteces son las que yo voy a reproducir aquí. Tengo 2888, 6968 que tienen que ser muy similares a los valores que están aquí. Y una vez que se produce esa esbeltez, el programa puede determinar su resistencia axial. Con el K me va a dar la resistencia axial. Fíjense, aquí hay una capacidad a compresión en kilonewton metro de 4.418 en compresión, 5.715 en tracción y esta es la fuerza que actúa. Para que al final en la evaluación de la fórmula de interacción aparezca el punto 073. ¿Por qué aparece un medio? Bueno, aparece un medio por lo que ya aprendimos. Porque si la carga axial es más pequeña, o sea, en esta relación es más pequeña que 0,2, esto vale un medio de PR sobre P sub C. Entonces, por supuesto, aquí, una vez que yo tengo esto y voy a mi hoja de cálculo, digo, perfecto, este es el test más grande, determino toda mi resistencia a compresión, ¿verdad? Me da la resistencia de 4.418, que es exactamente la resistencia en compresión que da SAP 2000. Y como la demanda ya la teníamos, bueno, este valor de acá tendrá que ser 0,073 y que seguramente será el que tengamos nosotros, ¿no? Este da 0,073, esta da la flexión y metido todo esto da 0,899. Ah, que resulta que yo quisiera saber calcular esto de mejor manera. Bueno, entonces yo puedo pasar aquí a columnas de acero en flexocompresión y en un ejemplo muy sencillo de vigas IP360 y columnas HEA 260, solamente a modo de ejemplo, fíjense que esto es un ejemplo en etapas, vean cómo yo a partir de estos perfiles puedo calcular el valor de K. O sea, aquí lo hice intencionalmente solamente para mostrar cómo, teniendo la inercia de la columna, el módulo de elasticidad y la altura de la columna, y por supuesto la inercia de la viga y la longitud de la viga, yo puedo plantear el valor de rigidez de G sub A. Cons- Considero un G sub B de 0,02 al estar empotrado en la base, estoy hallando el problema de esta columna, aquí, esta columna. Aquí está empotrado, aquí llega una viga y llegan dos columnas. Por eso, el valor de G aparece dos veces la columna y una vez la viga porque es
la sumatoria de rigideces que aportan las columnas entre la sumatoria de rigideces que aportan las vigas. De ahí el 2. Al hacer esto me da 2,319. Si yo tengo el valor de G sub B y tengo el valor de G sub A, me da 0,1312. O sea, 1,312. Si ustedes cruzaran el punto 0,2 con el valor de 239, que es por aquí, fíjense esta línea, si yo cruzara más o menos de aquí hasta aquí, me daría el 1,31. O sea que lo que hacía la gente antes era pasar la línea y determinar el K. Pues ya esto está automatizado. Lo puedo hacer en un programa como MatCat, pero también lo tendría en un programa como SAP 2000. A partir de aquí, ¿qué puedo hacer yo? Resolver otros problemas, obviamente. Yo puedo resolver otros casos. Puedo irme aquí, por ejemplo, donde estábamos y permítame decir, bueno, ahora yo pudiera hacer un planteamiento. Eh, Veamos un momento acá. Ah, por cierto, había dejado esto corriendo y no quería dejarlo pasar. Fíjense cómo se deforma esta columna. La voy a poner aquí contra el caso del viento, que es súper interesante y que demuestra, bueno, esas deformaciones y lo que ocurre, ¿no? Fíjense la curvatura de la columna, que se ve el cambio de curvatura, empieza así y luego gira. Lo voy a hacer más crítica todavía para que se note. Voy a decirle que esto sea 20 veces, vamos a suponer. A ver si con 20 veces se ve más. No, no, tiene que ser mucho más. 100 veces, por ejemplo. A ver qué tal. Ok. Fíjense que empieza así y luego trata de devolverse. Eso, cuando se ve así, sabemos que el K va a estar siempre menos a 2 y mayor a 1. Entonces, por eso que esté cerca de 1,5 es muy válido, ¿no? Entonces, ese es un caso. Y a partir de aquí, que es lo que yo les quería mostrar, yo les pudiera decir, bueno, listo. Pudiera ser que si yo les pusiera una tarea, ¿no? O sea, si estuviésemos viendo una especie de asignación, yo dijera, hagamos algo como esto. Segundo, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner por aquí. Ah, claro, sí, no lo tenía aquí, sino que creo que estaba en... Bueno, ahora lo busco. Diría que está por acá. Un segundo nada más. Un segundo nada más. Estoy buscando aquí el ejemplo que me parece interesante. Sí, un segundo nada más para ubicarlo y lo muestro. Sí, vamos a poner, por ejemplo, este caso, ¿no? Imaginemos que tuviésemos que resolver este caso. Ya lo voy a mostrar. Está abriendo el modelo, así que ya estoy esperando que lo visualicen. Es muy rápido, pero bueno, ya va a darle un momento para que lo haga y ya se los muestro. Sé que tarda porque seguramente pesa mucho el modelo. Aquí está. Vamos a ver por aquí. Este centro deportivo. Vamos a ver este caso. Imaginemos resolver este caso, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, donde yo tengo que decidir la orientación de todos los perfiles, ¿no? Si yo tengo claro todo lo que debo hacer, todo este diseño podría resolver cualquier tipo de problema. Y ese es el objetivo. Saber el diseño de elementos a flexión, tracción, compresión,
flexocompresión y poder extrapolar todo ese conocimiento a los problemas más complejos. Eso es lo que es el deber ser de un ingeniero y bueno, parte de la formación que evidentemente nosotros damos, ¿no? Entonces, este, bueno, quería que se llevaran esa parte en esta sesión y que les quedara como aprendizaje. ¿Lo tenemos claro? Creo que se cumplió el objetivo, está más que interesante. Así que bueno, la invitación es aquellos que quieran sumarse evidentemente a este, de alguna manera, a este recorrido formativo, que sepan que nosotros brindamos asesoría, por supuesto, consultoría, y también tenemos servicios de formación y que pueden revisar aquí perfectamente todo lo que se está ofreciendo, entre ellos, bueno, una especialización en proyectos de edificios en acero, donde se profundiza este diseño. También una especialización en estructuras industriales, de naves industriales, de diferentes tipos, tanques, etcétera, donde también se profundiza en el diseño en acero. Y en el caso de las conexiones, que vienen asociadas a perfiles en acero, también. O sea que las especializaciones son muy interesantes y los máster que al final arropan estas especializaciones, como el de diseño y construcción de edificios en acero, diseño y construcción de estructuras industriales y proyectos de edificios en acero y estructuras industriales. En todos se va a profundizar precisamente en el diseño de estas vigas y, por ejemplo, acá ustedes verían en este programa de edificios en acero como precisamente un tema importante son o representan el diseño de miembros, sistemas de piso y estructuras de acero. Hay que enfocarse precisamente en entender esto, que es una minúscula parte del gran problema que implica diseñar una edificación. ¿Hay alguna pregunta final? ¿Alguna duda? Yo espero que les haya servido mucho. A mí me fascinan estos temas. He tenido la oportunidad de dar muchísimos años estructuras metálicas y bueno, incluir esos contenidos en los programas de formación y haber podido participar, estar activamente en procesos de consultoría de estructuras metálicas, es lo que nos mantiene, digamos, siempre a la vanguardia y al día, ¿no? Estudiando constantemente. Así que bueno, les agradezco a todos haber asistido y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego a todos.